Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente en un nuevo capítulo, en una nueva lección de nuestro estudio Crisis Final. Hoy día vamos a ver una lección muy interesante que habla sobre una mujer que está descrita ahí en Apocalipsis. ¿Quién será esta mujer? ¿A quién representará? Vamos a verlo y vamos a entenderlo el día de hoy. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos pueda acompañar en esta nueva lección. Cariñoso buen Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte por la nueva oportunidad que tú nos das de poder juntarnos con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Querido Dios, acompáñanos en esta nueva oportunidad y queremos pedir, Señor, que tú puedas abrir nuestra mente y nuestros corazones. Querido Padre, queremos rogar todas estas cosas y pedirlas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir a nuestro estudio y vamos a ir a nuestro PowerPoint. Bien, aquí estamos, ¿cierto? Una mujer vestida de sol. Esta mujer aparece en el libro de Apocalipsis. ¿Te acuerdas que la semana pasada nosotros hablamos sobre las iglesias, sobre las 7 iglesias a las cuales, ¿cierto? Cristo le escribe cartas, y estas cartas representaban a diferentes periodos de la historia de la iglesia cristiana, ¿cierto? Muy bien. Ahora, hoy día vamos a ver una iglesia especial. Vamos a ver las características de una iglesia, ¿cierto? Que está identificada aquí en Apocalipsis, ¿cierto? Capítulo 12. Así que vamos a comenzar con nuestro estudio el día de hoy. ¿Bien? Muy bien. En Apocalipsis 12 describe una lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Comienza con una batalla cósmica entre los ángeles de Dios y los ángeles de Lucifer. Satanás fue derrotado y junto a sus ángeles fueron expulsados del cielo. Entonces Satanás buscó al ser humano, una de las criaturas más amadas por Dios, y lo llevó a rebelarse contra su creador. De esta manera el gran conflicto cósmico se trasladó a la tierra. Más adelante Jesús, quien había derrotado a Satanás en el cielo, vino a derrotar a Satanás en la tierra y a rescatar al ser humano caído. Mira, este estudio se llama Crisis Final, pero tiene que ver con el gran conflicto entre el bien y el mal, y eso ha estado siempre, queridos amigos. Dios estableció su iglesia y como el diablo no pudo contra Cristo, se ensañó con furia contra su iglesia. ¿Cuál es esta iglesia? Ningún capítulo de la Biblia sintetiza tan magistralmente, mediante símbolos, la naturaleza y la historia de la iglesia cristiana como el capítulo 12 de Apocalipsis. Su estudio es fascinante para quienes lo hacen con la debida actitud mental y espiritual. ¿Vamos a comenzar? Vamos a comenzar. Entonces yo te invito a que tú puedas ir a Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ir a este hermoso libro que a algunos le tienen miedo, ¿no? Por las cosas que salen ahí, pero nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis básicamente es símbolos, ¿bien? Y que nosotros podemos interpretar con la misma Biblia. ¿Te acuerdas que cuando comenzamos este estudio dijimos que la misma Biblia se interpreta a sí misma? Muy bien. Entonces, pregunta número 1. ¿Qué vio Juan en el cielo? Apocalipsis 12:1. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué fue entonces lo que vio Juan en el cielo? Una mujer, dice, vestida de sol, ¿cierto? Y tiene ahí algunas características, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué significarán estos símbolos? Es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Pregunta número 2. Identifiquemos las características de esta mujer. ¿Ya? Vamos a identificar los símbolos o lo que significan los símbolos que componen esta visión que tiene Juan, que le es entregada por Jesucristo. Vamos a ver qué es mujer. Vamos a ir a Efesios. Vamos a ir a Efesios. Vamos a ir, ¿cierto? Un poquito más atrás. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 23 al 25.
Mira lo que dice aquí. Efesios capítulo 5, versículos 23 al 25. Mira, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la lección pasada, si tú recuerdas bien, yo comenté algo sobre los simbolismos, ¿cierto? Y sobre la fornicación, que la fornicación tenía que ver que el poder engañar a Dios con otra doctrina. ¿Te acuerdas? Que cuando Dios hablaba de que su pueblo había fornicado con otras naciones, era que había engañado a Dios y se había ido con otras doctrinas y con otras costumbres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Cristo en varias ocasiones en la Biblia asemeja la relación del hombre con la mujer con Cristo y su iglesia, una relación de fidelidad mutua. ¿Ya? Ok, entonces, ¿a qué es lo que representa la mujer en Apocalipsis capítulo 12? A una iglesia. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir a Malaquías 4.2. Vamos a ir a este libro, que es un libro que está casi terminando el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice Malaquías 4, capítulo 2? Mira lo que dice. Dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Dios. Entonces, ¿qué es lo que representa el sol? A la justicia de Dios. ¿Ya? Muy bien, vamos a ir a ¿qué representa la luna? Salmo 119. Vamos a ir aquí a Salmos 119. Salmo 119. 105. Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿a qué representa la luna? La luna entrega una luz, ¿no? Refleja una luz. ¿Y a qué refleja entonces? ¿A qué representa? La escritura. Después dice, corona. ¿A qué representa la corona? Volvemos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Muy bien, ahí tenemos el otro significado para corona. Y, cierto, tenemos también las 12 estrellas. Bien, entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Para la primera, ¿cuál era? La iglesia, para la mujer. Vamos a ir aquí devolviéndonos. La B dice que el sol representa a Cristo, es el sol de justicia. Cristo es el sol de justicia para nosotros. Después decía, en la C, la luna. ¿Qué es lo que sería la luna? Salmo 119, 105 nos dice que es la Biblia, es la lámpara, es la luz que nos ilumina en la oscuridad. ¿Has andado alguna vez tú en el campo y hay una luna llena, una luna hermosa y está despejado? Te alumbra en la oscuridad, ¿no? Muy bien, así la Biblia alumbra también nuestra vida. La siguiente, ¿a qué representa la corona? Una corona de victoria, el que obtiene la corona. Antiguamente, queridos amigos, en los Juegos, ¿cierto?, olímpicos, no se daba una medalla. ¿Qué es lo que se le entregaba a los griegos? Una corona de laureles, ¿cierto?, que representaba o que decía que esa persona había ganado la victoria, había obtenido la victoria. ¿Bien? ¿Cierto? Las 12 estrellas representan a los 12 apóstoles, ¿ya? Ahora mira, vamos a poner atención en esto que viene acá.
La Biblia nos señala el nombre, pero describe a la iglesia verdadera de los últimos días. Veamos estas características. Esta mujer es una iglesia, lo que acabamos de leer. Es una iglesia cristiana porque está vestida del sol que es Cristo. O sea, es una iglesia que se fundamenta en Cristo, no en otra persona, no en un hombre, no, en Cristo. Sería una iglesia bíblica porque la luna representa la Biblia donde se encuentra reflejada la luz de Cristo, como la luna refleja la luz del sol. Por lo tanto, todas sus creencias estarían fundamentadas ¿dónde? En la Biblia, ¿ya? En la Biblia. Otros argumentos también, ¿cierto? Otros argumentan que la luna representa el sistema ceremonial y sacrificial del Antiguo Testamento que reflejaba a Cristo y su obra. Teología, eso es netamente teología, ¿cierto? Y comentarios, ¿cierto? De diferentes teólogos. Sería victoriosa, porque la corona es símbolo de una iglesia que triunfa, ¿ya? Muy bien, sería una iglesia apostólica, ya que las 12 estrellas son los 12 apóstoles, aunque también se podría representar a las 12 tribus de Israel o el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En realidad, dice esta mujer, representa a la iglesia verdadera de Dios que existió a través de todas las edades, una iglesia fundada en Cristo, una iglesia bíblica, una iglesia que comenzaron los apóstoles y se extendió por todo el mundo. Así como decía la iglesia ¿te acuerdas la primera iglesia de las 7 que estudiamos la semana pasada? Que era una iglesia, cierto, fiel, una iglesia verdadera, que se expandió por todo lo conocido en ese momento. Pregunta número 3. ¿Cómo estaba la mujer? Seguimos en Apocalipsis capítulo 12. Seguimos con esta visión. Dice el versículo 2, dice que, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Cómo estaba esta mujer? Dice el versículo 2 que esta mujer estaba encinta, o sea, estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz. ¿Ya? Se presenta a la iglesia en el tiempo en que estaba por nacer el Mesías. La tradición de la Iglesia Católica Romana ve a la mujer de Apocalipsis 12 como un símbolo de María, la madre de Jesús. Sin embargo, influyentes eruditos católicos, la misma iglesia, admiten que esta iglesia es una personificación del pueblo de Dios, como lo admite la, como lo admite la historicidad, ¿cierto?, con la que nosotros estamos estudiando. Para nosotros, la iglesia de Apocalipsis capítulo 12, perdón, la mujer de Apocalipsis 12 es una iglesia, ¿ya? Como constantemente lo representa, ¿cierto? La palabra de Dios en esa relación con el hombre y la mujer, Cristo y su iglesia. ¿Bien? Pregunta número 4. ¿Quién aparece en escena tratando de asesinar a la mujer y devorar a su hijo? Apocalipsis 12, versículos 3 y 4 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Entonces, ¿quién aparece ahora? Juan ve a una mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, con una corona de 2 estrellas, ¿cierto? Pero también dice que ve otra señal, dice, y ahora ve un dragón. ¿Y a quién correspondería este dragón? ¿Cierto? Dice que él ve a un dragón. En primer lugar, el dragón representa a Satanás. Eso nosotros lo sabemos. Apocalipsis 12:9, Satanás, la serpiente antigua, diablo que engaña al mundo entero. Pero Satanás obra por medio de principados y potestades en su afán por destruir al pueblo de Dios. En este caso, usó a Roma para atacar no solo a la mujer, sino que básicamente a la simiente de la mujer, es decir, a Jesucristo tan pronto como naciera. Por lo tanto, Roma también está simbolizada por el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. Esto lo vamos a leer, lo vamos a ver en la lección número 15, así que
espera esa lección porque ya vamos a llegar allá. Entonces, mira, situado en la historia, en ese momento cuando esta mujer va a dar a luz, va a dar al Mesías, ¿cierto? Y es ahí cuando el pueblo, es la Roma, ¿cierto? Que empieza a perseguir con tal de, ¿cierto? Destruir al Mesías, ¿vale? Ok. Pregunta número 5. ¿Qué sucedió con el hijo y con la mujer? Mira, Apocalipsis 12, estamos en Apocalipsis 12, versículos 5, 6 y 17. Dice así: y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y el versículo 17 dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucedió con el hijo y con la mujer? El hijo fue arrebatado y la mujer fue perseguida por el dragón. Entonces, ¿qué significa esto? La persecución de los cristianos comenzó con la Roma pagana, pero fue continuada en forma mucho más extensa por la Roma papal. Esto ya lo estudiamos, ¿te acuerdas? Estas sangrientas persecuciones se extenderían por 1260 días, que es lo que dice el versículo 6, los cuales representan 1260 años, ¿te acuerdas? Día por año, principio bíblico profético. Este es el mismo periodo que se menciona en Daniel 7, 27. Tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Y medio tiempo, medio año. En total, 1260 años, considerando un día de 360, un año de 360 días según el calendario judío. Entonces, mira, ¿qué pasa con Cristo? ¿Qué pasa con el Mesías? Dice que es arrebatado para el reino de Dios. Cristo murió en la cruz y fue tomado y ahora cumple en este momento esa labor sacerdotal como sumo sacerdote para nosotros. Pero el dragón, la serpiente antigua, Satanás, no se quedó tranquilo y comenzó a hacer ¿qué cosa? Guerra contra la descendencia de que dejó Cristo, ¿cierto?, en esta tierra. No hijos, sino que el pensamiento, la doctrina. ¿Y quiénes llevaron adelante esa doctrina? Los apóstoles y después los cristianos. ¿Bien? Ok. Según Daniel, estas persecuciones las protagonizaría el cuerno pequeño. ¿Te acuerdas que hablamos del cuerno pequeño? Símbolo del papado. Este mismo periodo de tiempo aparece en Apocalipsis 13:5 como 42 meses. Lo mismo que 1260 días. Es el mismo cálculo. ¿Ya? Si tú multiplicas 42 meses por 30 nos da 1260 días o años proféticos. Estos años fueron el periodo de supremacía que tuvo el papado, comenzando en el año 538, que es cuando el papado gana poder, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Después de derribar los tres cuernos, ¿cierto? Gana poder y termina en 1798 cuando el Papa Pío VI es tomado prisionero por los franceses. Fueron años, queridos amigos, de crueles persecuciones. Mira, basta con que tú coloques ahí en internet eh, la Santa Inquisición, las guerras, las cruzadas, y te vas a dar cuenta, querido, que esto no es algo que estemos inventando, es algo que está en la historia, ¿ya? Entonces, las profecías nos hablan, nos hablan de estos momentos históricos, ¿bien? Pregunta 6. ¿Qué otras características tiene la iglesia fiel de Dios? El versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, o sea, los que quedarían más adelante, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El hecho de que la iglesia perseguida sea identificada de esta manera
indica que los mandamientos de Dios son parte de la pugna en esta lucha entre el dragón y la mujer. Además, tienen el testimonio de Jesucristo. En el texto griego la frase puede entenderse como testimonio que los cristianos dan respecto a Jesús o como el testimonio que se origina con Jesús y es revelado a su iglesia por medio de los profetas. Una comparación con Apocalipsis 19:10 claramente favorece la segunda interpretación, porque en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Ahora, miren, queridos amigos, ¿se acuerdan que vimos hace unas 2 o 3 lecciones atrás cómo la ley de Dios es puesta en conflicto? Cómo la ley de Dios es pisoteada, cómo la ley de Dios es olvidada, cómo la ley de Dios a través de toda esa historia de supremacía, cierto, papal, la Biblia no se consideró, no estaba. ¿Por qué? Porque estaba más alto lo que decía, cierto, la Iglesia católica y, cierto, también estaba por sobre las doctrinas y las creencias bíblicas. Bien, entonces, ¿contra quién va a hacer guerra el dragón? Contra los que no aceptaron la creencia humana y siguieron creyendo en la creencia bíblica. ¿Ok? Por eso dice que el dragón fue a hacer guerra contra los descendientes, porque habían otros, los anteriores se contaminaron, como estudiábamos en el mensaje a las 7 iglesias de la semana pasada. Hubieron periodos de la Edad Media, especialmente una edad oscura para el cristianismo. Pero hubo una descendencia, hubieron personas que comenzaron a estudiar la Biblia, se dieron cuenta de que había que había una verdad que estaba oculta, la descendencia, los que venían después. Bien, queridos, aquí estos estudios no son para una hora, hay mucho detalle, solamente estamos entregando el cuadro general para que tú te sigas entusiasmando y sigas estudiando y sigas escudriñando la Biblia. Lamentablemente en una hora no podemos hacer mucho, pero entregamos la visión general. Bien, pregunta 7. ¿Por qué la iglesia de Dios sería universal? ¿Por qué? Mira, vamos a ir a Apocalipsis 10, retrocede 2 capítulos y en el versículo 11 dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mira, ¿por qué la iglesia tenía que ser universal? Porque en realidad la iglesia tenía que ser, o sea, el mensaje tenía que ser entregados a todo el mundo, no solamente a un grupo, no solamente a algunos privilegiados, no, esto tenía que ser para todo el mundo. Por eso, cuando aquí llega en el capítulo 10 que habla de este ángel que le entrega un librito a Juan y este libro es abierto y las personas comen este librito y les es cierto, dulce al paladar, pero amarga su vientre, que en la profecía nosotros lo situamos en el momento en que todo este movimiento adventista en los años 1840, 1844, comenzaron a estudiar las profecías, comenzaron a estudiar la Biblia, se dieron cuenta que Jesús podía venir, pero mira, se equivocaron en un punto. Ellos pensaron que el santuario que supuestamente se iba a purificar era la tierra, pero en realidad era esa intercesión. ¿Te acuerdas que lo estudiamos? Cuando estudiamos en la intercesión que Cristo iba a hacer y el tema del juicio. Revísalo, están lecciones más atrás, ¿bien? Pero mira, dice que ahora, dice que tienes que predicarlo. Ahora dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, tribus, ¿cierto? Y reyes, ¿cierto? La iglesia tenía que ser universal, no podía estar situada solamente en un solo lugar. Pregunta 8. ¿Cuál es el mensaje que debe anunciar al mundo en este tiempo? ¿Cuál es el mensaje que debe anunciar al mundo en este tiempo? Esta iglesia, este remanente que va quedando, que se apega a la Biblia, que guarda los 10 mandamientos, que
que tiene especial interés en guardar el día sábado como día de reposo, que tiene el espíritu de profecía. ¿Cuál es el mensaje que tiene que anunciar esta iglesia? Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 12 está el mensaje especial. Y dice así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel que lo siguió decía a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál es el mensaje que deben anunciar esta iglesia que se mantiene y que quizás yo podría decir con mucha propiedad que la iglesia adventista trata de cumplir con esto, de guardar los mandamientos, de, de tener el día sábado como el día de reposo, de predicar este mensaje? Querido amigo, usted si está viendo este mensaje es porque alguien está preocupado de que usted entienda, de que usted sepa que el juicio ha comenzado, como estudiábamos en unas lecciones atrás, sobre ese juicio que era igual que en el pueblo de Israel con el Yom Kippur, pero hoy día Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Y usted tiene que saber eso. Usted tiene que saber también que el día sábado es la señal, es el sello de Dios. Aquí habla también que si alguno adora a la bestia, su imagen, recibe su marca, tiene que ver, queridos, con la adoración. Por eso es que a nosotros nos interesa tanto que usted pueda saber esto, porque esto es un tema de salvación, es un tema de vida o muerte eterna. Es un tema de poder vivir eternamente con Cristo cuando Él venga. Vivir por la eternidad. Pero tienen que pasar estas cosas. Usted tiene que saber que hay un pueblo que se ha mantenido firme, que se ha mantenido fiel, guardando los mandamientos, tratando de hacer las cosas bien, sin tradiciones, sino que solamente con la Biblia. Entonces, respondiendo a la pregunta 8, ¿cuál es el mensaje que debe anunciar al mundo en este tiempo? El mensaje de los tres ángeles que está ahí en Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 6 al 12. ¿Bien? Muy bien. Otra característica distintiva de la iglesia estaría en su mensaje. Predicaría un mensaje especial, el mensaje de los tres ángeles, con el cual debe amonestar al mundo y desenmascarar las artimañas del enemigo y rescatar muchas personas para el reino de Dios. Por eso, mi amigo querido, usted está escuchando este curso, porque el afán de la iglesia adventista, en este caso a la cual yo pertenezco, es que usted entienda, que usted pueda recibir esta información y que usted pueda tomar decisiones para vida eterna. Por eso es este afán. Mire, si en realidad no fuera este afán o no fuera la orden que Dios nos dejó, usted no estaría viendo esto porque no lo estaríamos haciendo. Pero el afán de la iglesia es que usted pueda aprender, que usted pueda entender que estamos en un conflicto y el que está en la mitad del conflicto es usted y soy yo. Por un lado, las fuerzas de Dios tratando de que usted se salve, por otro lado, las fuerzas del enemigo, de Satanás, tratando de que usted se pierda. El Señor no ha variado su mensaje. Por eso es que Satanás trata de confundirnos, creando cientos de iglesias con mensajes diferentes.
Hermanos, amigos, si el mensaje no es bíblico, si usted ve que en alguna iglesia, en vez de guardar el sábado, guardan el domingo, no es una iglesia que es bíblica. Si usted ve que en una iglesia se adora otra cosa o a otra persona y no a Dios, no es una iglesia bíblica. Por eso hemos estado hablando de este conflicto, porque el conflicto tiene que ver estrictamente con la adoración. Si usted ve que hay una iglesia que no guarda los mandamientos de Dios, como dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos, no es una iglesia en la cual usted debería estar. Y no es un tema de religiones, mis hermanos, mis amigos. Es un tema de adorar en espíritu y en verdad, como dice la Biblia. No guiado por los sentimientos, no guiado por las tradiciones, sino guiados por la palabra de Dios. Pregunta 9. ¿Qué dijo Jesús sobre las ovejas sinceras que no están en su redil? Vamos a ir a Juan. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Juan capítulo 10. ¿Qué dice, la Biblia respecto de esto? Respecto de las personas, ¿cierto? Que quizás en este momento están participando en otra religión, en otra creencia, que no necesariamente es bíblica. Queridos amigos, miren, yo quiero dejar esto muy claro. El Señor tiene amor por todos nosotros. Y quizás usted y yo pudiéramos decir, pero es que el Señor me ama igual como soy, o me ama si yo estoy haciendo algo mal, si no estoy guardando bien el sábado. Hermanos, miren, Dios ama al pecador, lo ama. Yo sé que a mí me ama, pero no ama el pecado, no ama la desobediencia, no ama lo que tú estás haciendo en contra de lo que el Señor te pide. Por eso es que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto?, los esfuerzos para que podamos estar a cuentas con nuestro Padre Celestial. ¿Qué dijo Jesús sobre las ovejas sinceras que no están en su redil? Juan 10 del 14 al 16. Dice así. 10 del 14 al 16. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mira, el principio no es que el pastor va a donde están las ovejas. Cristo no va a donde tú estás en el error. Cristo te llama a que tú salgas del error, enmiendes el camino y, cierto, te hagas parte de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, el testimonio de Cristo. ¿Qué dijo Jesús sobre las ovejas sinceras que no están en su redil? Aquellas debo traer. No es que Cristo se acomoda, amigo. Mira, disculpa que refrende esto. No es que Cristo se acomoda a las personas. Mucha gente toma Cristo, toma a Dios, toma la Biblia y la acomoda a su manera, a su vida. Y mis hermanos, es al revés. Nosotros nos acomodamos al Salvador de nuestras vidas, al Creador del universo. ¿Ok? Muy bien, Jesús deja claro que existen muchos rediles o iglesias, pero que solo uno es su rebaño o iglesia. Por otro lado, también dice que algunas de sus ovejas todavía permanecen en otras iglesias, pero que escucharán muy pronto la voz del pastor y las traerá a su verdadero redil. Actualmente hay ovejas sinceras que no están en el redil del Señor, pero que al conocer el mensaje de la verdad eterna, lo aceptarán y se unirán a su iglesia. ¿Qué debo hacer entonces? Juan 10:16, lo acabamos de leer. Unirnos, ¿cierto?, al redil, unirnos a la iglesia. Saben, hermanos queridos, el bautismo es una expresión pública de tu fe y de tu aceptación al Señor. Juan 10:16 terminaba diciendo, tengo otras ovejas que no son de este redil,
a aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y qué es lo otro que tenemos que hacer? Que tenemos que seguir haciendo. Mira, este es un versículo muy lindo. Primera de Pedro. Vamos a buscar aquí un poquito antes de Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros, dice, le está hablando a nosotros, mira, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué tenemos que hacer, mis queridos? Anunciar que Cristo viene, anunciar que estamos en un conflicto, anunciar que esto que se ve tan normal en el mundo no es tan normal. Anunciar que Cristo viene a buscarnos. Anunciar que hay gente que necesita conocer este libro santo, la palabra de Dios, enmendar su camino y unirse a la iglesia verdadera, a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Yo quiero orar por ti en esta tarde, porque este estudio es un estudio un poco más duro, ¿no? No es amor, no es puro amor, no es pura felicidad. Este estudio tiene que ver con tomar decisiones, con darse cuenta de algunas cosas, aprender algunas. Y quizás muchas no te van a parecer, pero nada más hemos hecho que hablar de la verdad, hablar de lo que aquí está escrito. Vamos a orar para que podamos terminar este estudio. Cariñoso Dios que estás en el cielo, queremos en esta hora pedirte que seas tú, Señor, el que pueda obrar en nuestras vidas, que pueda obrar en nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a enmendar nuestro camino. Si hemos estado alejados de ti, si hemos estado alejados de tus escrituras, de tus mandamientos, ayúdanos a ser fieles a ti hasta la muerte. Cariñoso Salvador, bendice grandemente a nuestros amigos que nos acompañan y que tu paz y tu bendición puedan estar con cada uno de nosotros. Lo rogamos, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y nos vemos el próximo jueves, si así Dios lo permite.